Muy buenas tardes, familia. Gracia y paz de nuestro bendito Señor y Salvador Jesús para todos ustedes. Amén. Acompáñenme, por favor, al libro de Job. El libro de Job. El día de hoy, con la gracia de Dios y la dirección de su Espíritu, iniciaremos una serie de estudios a través de estos 42 capítulos del libro de Job, que normalmente lo que hacemos, y repito, solo con la gracia del Señor, es empezar un libro y estudiarlo. Así que hoy veremos un panorama del libro y al mismo tiempo empezaremos ya a estudiar los primeros 5 versos, que son los que voy a leer, y quisiera que me acompañaran ustedes a leer con su vista. Dice: escrito está en la palabra de Dios, en el libro de Job. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre, y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias también por tu Santo Espíritu que inspiró esta palabra. Señor, concédenos la gracia de poder ver la grandeza de tu amor y tu misericordia que es en Cristo para con tu pueblo. Concédenos, Señor, el ver la grandeza de tu amor, la grandeza de tu poder y tu perfecta justicia, y también ver nuestra naturaleza ante ti. En el nombre de Jesús, santifícanos, Señor, por tu palabra, porque sabemos que tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, salva a tu pueblo perdido y edifica la fe de los santos. Es nuestra petición en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. El libro de Job es un libro complejo. Es un libro complejo por diferentes aspectos, pero en términos generales es un libro considerado, dentro de las divisiones que se hacen de los libros de la Biblia, como un libro de sabiduría. Sin embargo, también en género literario es un libro donde hay prácticamente todo él es poesía, y solo al principio y al final hay prosa. Entonces, repito, como género literario, la prosa que vemos al principio en el prólogo y al final en el epílogo de este libro encierra una poesía. Pero no es una poesía simple hebrea, que es original, sino es una poesía compleja. Porque en esta poesía está un drama, y ese drama está muy marcado, muy definido. Y no es el típico drama que lleva una línea de reflexión, sino que lleva inclusive un tono irónico
en toda esta sección o en esta sección poética que, repito, son los momentos de confrontación o discusión que encontramos a lo largo del libro. El libro de Job nos muestra obviamente aspectos doctrinales. Y estos aspectos doctrinales se van a ver a lo largo de todo el libro de Job. En el libro de Job empezamos con un prólogo, como lo dije, desde el cielo. Son eventos celestiales y después vemos y entramos en manifestación de 3 ciclos de contienda o confrontación. Pero antes de entrar a estos 3 ciclos de contienda o confrontación o discusión, en el mismo cielo se da una confrontación o un cuestionamiento propiamente entre Satanás, que confronta a Dios. Y eso lo veremos, repito, precisamente el próximo domingo con la gracia de Dios. Pero después de esto existen 3 ciclos de confrontación o discusión, donde Job, este hombre que ya escuchamos quién es él, este hombre es por lado de sus 3 más cercanos amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Ellos lo confrontan, él contesta, eso lo hace Elifaz, luego lo hace Bildad y luego lo hace Zofar. Así que son 3 ciclos de confrontación y contestación de parte de Job. Y después viene otra confrontación directa, pero esta es de Eliú, alguien que aparece por ahí y que no estaba en la lista de los 3 amigos, y no hay contestación de parte de Job. Pero después de estos ciclos aparece el Señor. Y tiene 2 ciclos directos donde confronta ya directamente Dios a Job. Y por último vemos cómo Job sumisamente responde. Y entramos ya al epílogo otra vez de este libro. A lo largo del libro vamos a encontrarnos con varias doctrinas elementales teológicas, principalmente la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, que Dios es el que gobierna el universo entero y gobierna todos los eventos que suceden en la vida de cualquier ser humano. En esta soberanía se desprende de ahí también la providencia de Dios, que es obviamente lo que Dios provee, tanto en un sentido o en otro sentido, estoy hablando positivo como negativo, o lo que deja de dar, y esta doctrina de la providencia de Dios también, junto con la soberanía, nos lleva a lo que generalmente abarca todo el libro de Job, que es la incomprensibilidad de Dios. La incomprensibilidad de Dios fue algo que Calvino fue el que enfatizó, prácticamente el que puso el dedo en la llaga, que hay un aspecto de Dios que es totalmente incomprensible para el ser humano, y particularmente en este libro, a diferencia de todos los 66 libros de la vida, es donde se puede ver mayormente. Además, vamos a ver, por supuesto, esa naturaleza de Dios, que en ciertos aspectos es incomprensible, desconocida. Vamos a ver teodicea también, o sea, lo que es el gobierno total, teodicea, eso indica, es una doctrina también. Y obviamente la doctrina de la redención también lo vamos a encontrar a lo largo del libro de Job. Entonces, teología y doctrina, enseñanza, profundidad de las riquezas del conocimiento de Dios, obviamente hay bastante en este libro. Y todo esto, repito, a lo largo de todos los tiempos de la iglesia como libro y como interpretación, aún sus propios intérpretes y eruditos en algunos aspectos difieren. Así que vamos a entrar con la gracia de Dios a este libro que es hermoso. Creo que a muchos nos ha traído mucho consuelo desde que lo leímos por primera vez. Y es un libro, obviamente, donde se muestra la gloria del amor, la misericordia y la majestad de Dios en su máximo esplendor, como lo pudimos ver los salvos, los hijos de Dios en la cruz, cuando Jesucristo fue colgado en esa cruz por nuestros pecados. El
el pasaje, vamos a ver el prólogo del libro de Job. Y en el prólogo lo vamos a dividir en 5 aspectos. Los primeros 5 versículos en 4 aspectos de Job, particularmente de Job. Vamos a ver, primer versículo, la integridad de Job. La integridad de Job. El segundo aspecto que vamos a ver ahí en el prólogo es la grandeza de Job. Eso lo vemos en el versículo 2 y versículo 3, la grandeza de Job. Como tercer aspecto, veremos la familia de Job en el versículo 4. Nos deja ver algo de la familia de Job. Y por último, en el verso 5, la justicia de Job. La justicia de Job. El libro, y hablando del libro en general, tiene básicamente 3 pasajes que son clave para poder interpretar correctamente el libro. Repito, si vemos aquí este bosquejo que detallé, integridad de Dios, la grandeza de Dios, la familia, de Job, integridad de Job, grandeza de Job, la familia de Job y la justicia de Job, pues obviamente es totalmente impactante. Pero antes de que entremos en detalle, quisiera que veamos estos 3 pasajes que a lo largo del libro, repito, van a ser puntos de anclaje para interpretar correctamente todo el libro. El primero está en el capítulo 6, versículo 24. Capítulo 6 de Job, versículo 24. Y dice así, Job hablando: instrúyanme y yo callaré, muéstrenme en qué he errado. Instrúyanme y yo callaré, muéstrenme en qué he errado. Y obviamente estas palabras de Job son palabras que todos nosotros debemos de dárselas al Señor en el día al día, cuando entramos a veces en esos conflictos existenciales, aún con una cosmovisión cristiana que podemos tener con claridad en base al conocimiento o al tiempo que tengamos caminando en la gracia de Dios. Instrúyanme, yo me callo, muéstrenme en qué he errado. El siguiente pasaje clave también es el 28, capítulo 28, verso 28. Job 28, verso 28. Dice Job 28, 28. Y dijo al hombre: he aquí, el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal, inteligencia. El temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal es inteligencia. Y por último, en el 42, 5 y 6. Job 42, verso 5 y verso 6. Termina, estamos ya en el epílogo, en la última porción, en esa prosa, y dice, Job termina su hablar ahí, en el área de poesía y pasando a la prosa, dice en el verso 5, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Démonos cuenta que es el final del libro Job, que algún día con la gracia llegaremos ahí. Pero démonos cuenta también de que cómo es que todo lo que Job tenía era de oídas, pero ahora tiene un resultado de la revelación de la presencia misma del Señor. Ahora mis ojos te ven. Versículo 6, ¿cuál es la consecuencia de esta revelación?
Versículo 6. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora, es bueno, les digo, ver estos versículos, el anclaje, que son elementales para nuestra correcta interpretación del libro. ¿Por qué? Porque habrás oído que obviamente el libro de Job es de una persona totalmente justa que injustamente sufrió y que Job jamás pecó. Viendo los diferentes comentaristas, estudiosos, hay algunos que toda su exposición del libro la hacen bajo ese precepto. Job no pecó. Job entró en aparición, en escena, en este drama, porque es un drama todo esto, justo, y terminó justo. Sí, pero creo que todos acabamos de oír lo que dijo Job. Por cuanto ahora te conozco, me arrepiento. ¿Y de qué se arrepiente uno? De lo que resulta de no haber tenido la total verdad de Dios. Y ese es un problema que tú y yo pasamos todos los días. Porque creemos que por nuestro caminar con la gracia de Dios en Cristo y por el Espíritu que tenemos o el conocimiento que hemos adquirido con la gracia del Señor a lo largo del tiempo, podemos considerar cada situación de nuestras vidas y podemos interpretarlo correctamente, cuando podemos estar muy equivocados. Gracias a Dios por Cristo, porque Jesucristo se nos reveló y pudimos conocer la verdad de Dios en el día de nuestra salvación. Y gracias a Dios por Cristo, porque día con día Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, con todo y que somos pecadores, y Él es santo, santo, santo. Pero por cuanto ya pagó en la cruz por nuestros pecados y resucitó de los muertos, también a nosotros nos concedió el poder vivir esa vida en Él, ya sentados en lugares celestiales en Cristo, pero todavía no. Veamos entonces los primeros 5 versículos, ahora sí, de Job. El primer aspecto, la integridad de Job. La integridad de Job. Recuerden, esta escena es desde los cielos. Desde los cielos, ese es el panorama terrenal. Hubo un hombre en la tierra de Uz. Se fijan, en la tierra de Uz, llamado Job. Dice, y era aquel hombre. Fíjense las 4 características. Las 4 características. Era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Intachable, o sea, nadie podía decir que en él hubiera tacha alguna. Intachable. Él era recto en toda su manera de vivir. O sea, estamos hablando de ¿qué? De un hombre justo, que quiere siempre hacer lo correcto. Era recto, temeroso de Dios. Y por cuando era temeroso de Dios, por tanto, sabemos bien que esto se da en la sabiduría del hombre. Un hombre con temor de Dios es un hombre sabio. Por tanto, podemos ver que este hombre era sabio, porque tenía el temor de Dios. Y por último dice que era un hombre que por ese temor de Dios y esa sabiduría, obviamente quería estar lejos de todo aquello que ofendiera la santidad de Dios. Conocía la santidad de Dios, sabía de la santidad de Dios, y por tanto, este hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, estas 4 características de vida de Job resaltan una sola cosa: su integridad. Su integridad, mis amados hermanos. Todos nosotros, antes de Jesucristo, estábamos hechos trizas. En áreas de nuestra vida buscábamos la justicia y la verdad. Pero había otras áreas de nuestra vida donde vivíamos totalmente sujetos, esclavos a la maldad de nuestro perverso y engañoso corazón, a las mentiras del mundo que se acomodaban a nuestros propios fines de vida.
Y obviamente éramos esclavos del diablo. Esa era nuestra condición antes de conocer a Cristo. Esa era nuestra condición, repito. Y obviamente teníamos que aprender a cubrir esas áreas y mostrar las que obviamente son socialmente aceptables. Este hombre no tenía que esconder nada. Y ahora nosotros en Cristo tampoco tenemos que hacer nada. Porque Jesucristo totalmente fue desintegrado en esa cruz. Fue totalmente partido, fue molido por causa de nuestros pecados. Tus pecados y los míos fueron puestos a cuenta del único que podía cargar con ellos en la perfecta justicia de Dios. Que para deshacerse ahí su humana debilidad, y estoy hablando como ser humano, totalmente deshecho, pero pagando en la carne por el pecado de todos los hombres, que llama arrepentimiento y fe. Jesús, Dios, jamás murió. Jesús, verdaderamente hombre, ahí lo vimos muerto en la cruz. Nos fue revelado la gloria de la grandeza de Jesucristo como Dios mismo, que fue engendrado en Cristo cuando el Señor nos deslumbró con la gracia que es dada en el arrepentimiento, al resucitar de los muertos al tercer día. La palabra lo dice así en Romanos, que fuimos justificados por su resurrección. Su resurrección era necesaria, ¿por qué? Para mostrar que es Dios, el autor de la vida, y que el pecado no tiene ninguna posibilidad con Él, porque Él es, repito, Él es santo, santo, santo. Y es entonces en ese hecho donde Él es totalmente deshecho en su integridad, nosotros somos hechos íntegros. Y ahora, mis amados hermanos, como hijos de Dios, hijos del Altísimo, estas 4 características que tenía Job ante los ojos de la tierra de Uz, que todos los que no conocían podían decir de él esto. Y todos nosotros ahora, por cuanto tenemos el Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos, por cuanto tenemos ahora sí nuestra conciencia iluminada, y nosotros buscamos andar con una limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres, es que sí podemos nosotros también vivir como Job anduvo, intachables, rectos, temerosos de Dios y por tanto apartados del mal. Sí podemos vivir así, en la gracia que nos ha sido concedida, en el hecho de que Jesucristo es nuestro Señor y Él gobierna nuestras vidas por su Espíritu Santo, con el cual nos selló en el día de nuestra salvación para arrepentimiento y fe. Mis amados, esas eran las características de la integridad de Job en ese tiempo en la tierra de Uz. Esas son las características que todo creyente verdadero en Cristo le tienen que ser vistas también, porque es ahí donde realmente la persona va a ser abierta, porque sabe que no hay motivos ocultos para cuanto tú le hablas la verdad en amor, por cuanto quizás Dios le conceda, como dice la palabra en Timoteo, el arrepentimiento a esta persona y escape de los lazos de aquel que los tiene cautivos, el diablo. Ustedes saben que este es un pasaje escrito, en la gracia del arrepentimiento la concede Dios, pero nuestras vidas, repito, son luz del mundo y sal de la tierra. Ese es el mandato que nos dio, seamos realmente y vivamos en esa integridad. Job, un hombre totalmente íntegro. Ahora vemos la grandeza de Job en el versículo 2. Dice, le nacieron 7 hijos y 3 hijas. 7 hijos y 3 hijas, son 10. De descendencia 10. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Estaba lleno de animales, era un buen ganadero este hombre.
Por lo tanto, si tenía tantos animales, obviamente también tenía inmensos recursos económicos. Para haberlos adquirido, tuvo que haberlo ganado. Y si lo ganó era porque era un hombre que perseveraba en su trabajo. Y si lo hacía, esa perseverancia en el trabajo, con esas características que vimos arriba en el primer versículo y con toda la integridad que se puede ver ahí claramente, obvio, era productivo su trabajo y era un limpio trabajo que tenía esas características, pero además tenía muchísima servidumbre. Y esa muchísima servidumbre implica que todas esas familias que estaban ahí también dependían de él. Muchísima servidumbre, dice, y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. No dice que era el más grande de la tierra de Uz, no, era el más grande y reconocido en todo el oriente. Qué tremendo título. Tener el título del más grande, mis amados, ese mismo título, el más grande, no puede quedarnos a nosotros, aunque viviésemos en estas mismas condiciones. Sabemos lo que dijo Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe, que yo sea menos, para que Cristo crezca y se vea grande en mi vida. La palabra nos dice, obviamente en Romanos 28 y 29, nos dice que Cristo está siendo formado en nosotros. Para eso fuimos llamados. Y se tiene que ver más la grandeza de Jesucristo en tu vida y en mi vida. Y eso obviamente implica negarnos a nosotros mismos. Lucas 9:23. Lucas 9:23 dice claramente, Jesús hablando, que si queremos ser sus discípulos, si queremos seguirlo, tenemos que hacer, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirlo, mis amados, porque Él es grande. En toda la historia de la tierra, Adán totalmente santo antes de la caída, Eva totalmente santa antes de la caída, y Jesucristo. Pero Adán y Eva cayeron y pecaron contra Dios. Jesucristo fue tentado en todo, mis amados. La grandeza del nombre de Jesús. Vean conmigo por favor el capítulo 4 de Hebreos. De Hebreos, y quiero leer en el versículo 14. Teniendo pues un gran, otra vez, no es un grande hombre, no, teniendo pues un gran sumo sacerdote. ¿De qué nos vale? ¿De qué nos vale tener el título de grandes en la tierra? Nuestro Señor fue grande, es grande y será grande siempre. Teniendo nosotros un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Ahora fíjense cómo lo dice. Un sumo sacerdote que trascendió, que pasó a los cielos. ¿De qué está hablando? Jesús, ¿qué? Jesús, hombre. Totalmente y verdaderamente Dios, fue resucitado de los muertos. Y Él trascendió los cielos en su resurrección, el Hijo de Dios. Y como lo tenemos a Él como el sumo sacerdote que está, ¿qué hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo? ¿Qué hacía? Sino interceder por su pueblo. De parte del pueblo se presentaba ante Dios para ofrecer sacrificios. Este sumo sacerdote ya fue ofrecido, Él mismo se ofreció como el sacrificio perfecto al cual apuntaban todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Teniendo un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, y hace referencia, el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Retengamos nuestra fe,
porque no tenemos, versículo 15, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros. Tentado en todo como nosotros, mis amados. Todos los días, de una u otra manera, somos tentados. Todos los días somos tentados. Por la gracia de Dios y el Espíritu Santo, que ha hecho de nosotros un templo santo, fácilmente podemos identificar desde lejos una tentación y huir de ella, ¿sí? Sabiendo bien que eso es lo que nos indica el Espíritu en el temor de Dios y con la verdadera sabiduría, que simplemente tenemos que huir. Y obviamente nos fortalecemos en la gracia de que nuestro sumo sacerdote está intercediendo por nosotros. Uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Obviamente ya vimos en el primer versículo de Job la integridad de Job, impecable. Ya vemos en el segundo versículo la grandeza de Job en cuanto a todo lo que poseía. Y aquí entra una de las cosas que son un conflicto precisamente en este libro. Porque con todo lo que tenía, y si se le da el título que era el más grande en todo el Oriente, nuestra manera de ver las cosas tan limitada podría pensar, si estoy en integridad, por tanto, toda la bendición que tenga económicamente y materialmente y familiarmente, porque él no solamente está hablando en su grandeza de todo lo que tenía materialmente, sino tenía la familia perfecta. Ahorita lo vamos a ver eso. Pero tenía la familia perfecta. 10 hijos, una buena esposa. Y la cosa es que en toda esa grandeza, repito, uno hace la relación. Integridad igual a. Tiene que ser manifiesto con las cuestiones materiales. Y ese exactamente es un punto que el libro de Job rompe totalmente. Porque, repito, tenemos ideas preconcebidas que a veces, con la mala teología, con la mala doctrina que se ha oído muchísimo, y más en estos tiempos, donde solamente se le da miserables boronitas de la Biblia. Y digo miserables boronitas no porque sea la Biblia, sino por lo que se le da a muchas y verdaderas ovejas, que después no hayan dónde apoyar el pie cuando ellos realmente están en la roca firme de su salvación y nunca los ha abandonado. Pero tristemente en esos vaivenes hace que sean fluctuantes y que tengan crisis existenciales en su cosmovisión verdaderamente en Cristo, por cuanto se les ha dado una mala doctrina. Mis amados, nosotros todos los días somos tentados, y aquí lo que nos está diciendo, que la diferencia de este hombre grande con este sumo sacerdote, gran sumo sacerdote, está ¿en qué? En que fue tentado en todo, pero sin pecado. Versículo 16, estamos en Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia. ¿Cuál confianza? Los méritos de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Aquel que ya vino, aquel que ya vivió en total obediencia al Padre sin pecado y aún siendo tentado en todo, y aquel que en nuestro lugar probó la muerte en la cruz. Acerquémonos a aquel que resucitó de los muertos al tercer día, con esa confianza que tenemos ya como hijos de Dios, adquiridos a precio de sangre, redimidos del poder del pecado, de las mentiras del mundo y de Satanás, y que realmente el Señor nos ha traído a un nuevo nacimiento, porque somos una nueva creación por el poder de la palabra, y es nosotros ahí que podemos acercarnos con esa confianza al trono de la gracia. ¿Para qué? Versículo 16, Hebreos 4:16, para que recibamos misericordia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Si ya pecamos, misericordia tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no nos va a dar el castigo que merecemos
sino el perdón de nuestros pecados, porque confesamos a Él que pecamos, pero también necesitamos de la gracia para poder superar esa área de debilidad, cualquier área que sea. Y repito, en tanto que nosotros estemos creciendo en el conocimiento de Dios, por consecuencia vamos a crecer en la gracia que nos da nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. La grandeza de Job es manifiesta con la familia que tiene tremenda, las grandes propiedades, toda la servidumbre que tiene a su cargo. Job, el más grande en todo el oriente. Ahora, ¿qué vemos en el versículo 4? La familia de Job, ya la vemos en detalle. Sus hijos, dice, solían ir y hacer un banquete. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno. Vean nada más. Obviamente el texto no nos dice si estos hijos eran tan trabajadores como su padre y por lo tanto tan productivos como lo fue su padre. No nos dice eso, o si eran los recursos de su padre que estaban gastando, cosa que obviamente en nuestros tiempos es muy dada, sobre todo en las familias que están en la alta élite de la sociedad. Mis amados, aquí sus hijos solían ir, era una costumbre, era un hábito. El solían habla de un hábito, de que era muy común que lo hicieran. Solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, en la casa de cada uno. Y vean cómo lo dice. ¿Quiénes lo hacían? Los hombres. No lo hacían las mujeres. Los hombres, los 7 hermanos tenían en secuencia, tenían reuniones y banquetes, fiestas, y siempre invitaban a sus hermanas. Siempre se invitaban. Era una unidad familiar que ya quisieran ver las tantas familias que hay ahora con tantas situaciones. Es impactante cómo la muerte de unos padres pueden traer una división entre hermanos que se aborrecen. He escuchado en mi oficina cuántas veces tengo más de 15 años que no me hablo con mi hermano o con mi hermana por esto. Y obviamente normalmente tiene que ver con cuando fallecieron los padres o a quién le dejaron qué. Vean nada más, porque esas son las riquezas terrenales. Y en las riquezas terrenales es donde se está poniendo la confianza. Eso es lo natural. En el mundo tú ves a tus hijos crecer. ¿Y qué es lo que quieres para tus hijos? ¿Quieres que algún día poder darles la mejor educación en la mejor escuela? Y si la mejor escuela va a ser la universidad de gobierno, con eso, con que pase el examen y quede ahí, pero tú quieres que llegue ahí. O si pasas a una escuela de mediano alcance económicamente, o si no te vas a las más caras del país y juntas para eso y te aprietas en muchas otras áreas porque quieres darle la mejor educación intelectual, porque tu lógica dice que entre más preparado esté intelectualmente, mejor trabajo va a tener. Y si va a tener un mejor trabajo que los demás, va a ser más remunerado. Esa es la lógica. La lógica de un padre de la tierra es eso. Un padre y una madre cristiana, cuando ven a su pequeño nacer, están conscientes que su hijo nace perdido en pecado y que necesita la salvación como ellos mismos les ha sido concedida por gracia. Y ellos pueden ver y anhelar más que todas las cosas que el Señor lo llame a arrepentimiento y fe. Y no solamente van a orar y a buscar y clamar esto todos los días, hasta que no vean a su hijo, a su hija, a los pies de la cruz. Eso es lo que van a hacer padres piadosos, padres cristianos, padres creyentes, temerosos de Dios, apartados del mal, padres rectos, padres intachables, que buscan solamente las abundantes riquezas de la gloria de Dios
en su casa. ¿Por qué? Porque conocen Mateo 6:33, cuando dice la palabra de Dios que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y obviamente el contexto en el que está hablando está en cuanto a conseguir la comida del diario. Y por tanto todas las demás cosas nos van a ser dadas. Es una promesa del Señor para el diario sustento. Y obviamente esto tiene que ver mucho también con lo que nuestros hijos vayan a comer. Porque gracias a Dios que el pan nuestro de cada día el Señor lo da. Pero lo que nosotros queremos ver en nuestros hijos es que busquen el pan celestial, el pan de Dios, el pan de vida, que es nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Si ellos crecen sin comer ese pan de vida y salen de la casa sin haber comido ese pan de vida y tienen la mejor educación, tienen una licenciatura, tienen un doctorado, tienen un postdoctorado, tienen inclusive una gerencia de una empresa, están totalmente viviendo una vida existencialmente vacía. El amor que ellos pueden darle a su mujer o a sus hijos es totalmente bajo trueque, donde me das, te doy. Y lo que puede suceder, como en muchos casos, es que los padres se vuelven adoradores de sus hijos o de su esposa y tienen a su Dios en casa. Y esto, obviamente, delante de los ojos del Señor, por el Espíritu Santo, es condenable, por cuanto ya nos ha sido la gracia de Dios para el arrepentimiento y fe. Mis amados, el mundo se mueve de una manera, y obviamente el mundo se mueve en base también a los ingresos y a la productividad que tú y yo tengamos. Los hijos de Dios se mueven en base a las abundantes riquezas de su gracia. Es de ahí de donde fluye todo lo demás. El Señor ha sido fiel contigo y conmigo. El Señor ha sido fiel de una u otra manera, pero tú has visto cómo el Señor te ha librado en diferentes tiempos de tu vida, en diferentes aspectos, y no solamente a ti, sino también a los tuyos, tus hijos. Pero el hecho de que haya librado a tus hijos, aún de la muerte, no quiere decir que ahorita no tengan por qué conocer al Salvador, que es tu Salvador y que te dio el Señor, el que 1000 generaciones después de ti también serían. Mis amados, para que estos hijos vivieran esa clase de vida, donde estaban realmente todos teniendo fiestas con esa armonía entre hermanos, invitando a sus hermanas y todo. Por un lado, repito, tenían grandes recursos, por otro lado tenían una gran unidad. El día de hoy, a las 6 de la mañana, puse una predicación de un lugar que compartí la palabra en España el año pasado, en una iglesia que estuvimos ahí, con la gracia de Dios. Y escuché un pedacito de la predicación, porque me interesó el tema. El tema decía señales de una iglesia sana. Señales de una iglesia sana. Primer punto de una señal característica de una iglesia sana: unidad y armonía. Primer punto, unidad y armonía. Segundo punto, que no hay el ver más o menos a otros, o sea, no hay una como racismo o que los que son más ven menos a los que tienen menos, etcétera. Segundo punto, ya cuando vi eso dije, bueno, ¿en dónde está la palabra de Dios aquí? ¿En dónde está? O sea, una iglesia sana, por eso se llama iglesia, porque nace de la palabra de Dios y el Espíritu Santo lo aplica a los que salva. Si no hay palabra y si no hay verdad de Dios, todo lo demás se puede hacer moralmente y socialmente. Y se puede crear un excelente club y asociación social, pero que no hay evangelio. No hay evangelio y no hay Cristo
como Señor y Salvador. Simplemente, eso no se puede llamar iglesia. Esta es una ofensa al santo nombre de iglesia, porque la iglesia le costó al Salvador en la cruz todo. Y pueden tener la mejor armonía, como lo vemos aquí en esta familia. Pueden tener todo el dinero, pueden gastar todo, pueden tener todos los recursos, pueden tener todo el juego de luces que tenían puesto, el stage. Y sin embargo no es iglesia. Tristemente, si esto se le está enseñando a la gente que está sentada, esta gente está creyendo una vil mentira del infierno que por medio de la sociedad simplemente se ha aceptado como verdad, porque el diablo está controlando el pensamiento del mundo. Y en estas alturas en que vivimos se le llama iglesia a lo que no es iglesia. En tanto que no esté Jesucristo a la cabeza, y que no esté Jesucristo dándose como el pan de vida, la palabra de vida a su pueblo, obviamente ni puede haber vida, ni tampoco puede haber crecimiento en la gracia que nos ha sido dado solo en Él, en el poder de su resurrección. Triste pero verdadero. Aquí en este caso obviamente tenemos una familia, pero de veras de admirar, la familia de Job. Una tremenda unidad, una armonía, un cariño, todo perfecto. Y repito, podemos caer en el error, todo perfecto, por cuanto Job era un hombre grande, el más grande en todo el oriente. Y luego tenemos en el verso 4, la justicia de Job. La justicia de Job. Sus hijos solían ir y hacer banquete. Versículo 5. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, fíjense nada más, los días del banquete, o sea que no era un banquete de un día, eran banquetes de varios días, eran demasiadas reses y no se las podían acabar. Pero el punto es que eran fiestones. Y obviamente no dice a cuánto del pueblo realmente invitaban ahí. Pero más adelante, a lo largo del libro, veremos cómo Job realmente beneficiaba mucho a la sociedad donde vivía y ayudaba mucho a las personas que necesitaban ayuda. Entonces, en una fiesta grande, y dice el versículo 5, hablando de la justicia de Job, sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Fíjense nada más, era un padre que aun cuando sus hijos ya estaban fuera de su casa, eran adultos. Si gastaban el dinero de su padre o si gastaban el dinero que ellos mismos, el Señor les había concedido producir, es otra cosa. Pero el punto es que Él los mandaba llamar. ¿Y saben qué hacían? Acudían. Sus hijos obedecían, sus hijos aceptaban a su padre, porque su padre era íntegro, era grande y además eran una familia, una verdadera familia. ¿Y qué hacía Job? Los enviaba a buscar y los santificaba. Los santificaba. Y obviamente esto indica que los entregaba a Dios como el suyo y los purificaba y lavaba, como dice aquí. Y levantándose temprano, ahora explica cómo los santificaba. ¿Cómo los santificaba? Levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Fíjense nada más, Él, conforme a cada uno de ellos, Él mataba animales para ofrecerlos en sacrificio al Señor. Ofrecía sacrificios, holocaustos. Mis amados, es por este pasaje que muchos de los eruditos nos dicen que esto no pudo, Job tuvo que haber existido pegado a Abraham, pero tuvo que haber existido antes de Moisés.
Antes de Moisés, porque después de Moisés, ustedes y yo sabemos que solamente se ofrecían sacrificio. ¿En dónde? En el tabernáculo. Solo en el tabernáculo. Todo lo demás era pecado, pero antes, ustedes empiecen a ver todo el capítulo 12 de Abraham y se van a dar cuenta cómo Abraham llegaba a una parte de su trayecto por la tierra yendo rumbo a Canaán y ofrecía un sacrificio. Caminaba otra sección y ofrecía un sacrificio. Abraham simplemente recibió la revelación de la gloria de Dios y su corazón se volvió en adoración a Él. Si tú y yo podemos ver, si ya hemos visto realmente el momento de la gracia en su máximo esplendor, arrancando de nosotros el corazón de piedra y dándonos un corazón de carne, ¿cómo no vamos a buscar que su rostro resplandezca diariamente sobre nosotros? ¿Cómo no vamos a buscar seguir las pisadas del Maestro? ¿Cómo no vamos a buscar hacer su voluntad y que no se haga la nuestra? ¿Cómo no vamos a hacer eso? Porque es un gozo para nosotros saber que le pertenecemos a Él, porque es el justo muriendo por los injustos. Romanos 3 lo dice claramente. El justo muriendo por los injustos. El único justo sobre toda la tierra, tentado en todo pero sin pecado. Mis amados, Job sabía que había pecado. Se reconocía pecador y reconocía que sus hijos podían haber pecado en sus banquetes. ¿Por qué? Se fueron de copas, o porque hablaron de más, o porque alguna cosa haya sucedido. Él no sabía exactamente qué podría haber pasado, pero lo que sí, era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Y quería, por tanto, que sus hijos fueran de la misma especie que su padre, de la especie espiritual, de la especie que depende en todo de Dios, en todas las cosas, y aprende a vivir bajo los preceptos de Dios, y hace sus propios preceptos a un lado. Mis amados, este hombre ofrecía sacrificios conforme, dice el versículo 5, a la mitad del versículo 5, conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado. Y quiero enfatizar, lo hacía en la presencia de sus hijos. Ya mandó a buscarlos y los trajo. No hacía los sacrificios aquí. Yo hago este sacrificio de este animalito por si acaso Panchito, Pepita, Juanito, no sé los nombres de los hijos que hayan tenido, por si acaso, Dios mío, por favor, tómalo en cuenta. No, Él los traía, les daba un sermón de la santidad de Dios y les mostraba a ellos que era necesario que hubiera un derramamiento de sangre. Eso es lo que hacía Job como padre. Como Job, íntegro en su paternidad, buscaba la única perfecta justicia que hay, que es la de Dios, no es la del hombre. No es la del hombre. Pero en ese acto que estaba haciendo como sumo sacerdote de su casa, obviamente lo que estaba haciendo era un acto de justicia, por cuanto Dios demandó desde el inicio de la creación que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y gracias a Dios por Jesucristo, el único sacrificio que es propicio a Dios para apaciguar. Propiciación es apaciguar y calmar la ira venidera, para quitarla de nosotros. Por cuanto Jesús pagó en nuestro lugar, no hay más condenación para nosotros. Cristo resucitó al tercer día, pero tuvo que haber el derramamiento de sangre. Y este padre lo que hacía era traer a sus hijos, predicarles el evangelio, predicarles la santidad de Dios, predicarles la pureza de nuestro Creador y Dios, el que les había dado todo lo que tenían para poder hacer esos grandes banquetes. Y él decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Tal vez, ya con alcoholes encima y demás, tal vez maldijeron a Dios en sus corazones por alguna situación. Vean nada más, solamente por si tal vez aún eso, o sea, si tal vez ellos ofendieron a Dios de alguna manera,
Pero repito, ¿cuál era el énfasis de la justicia de este hombre, Job? Ok, el énfasis de estos actos era ¿qué? Buscar la perfecta justicia de Dios gobernando su casa y la de sus hijos. La perfecta justicia de Dios gobernando su vida como padre y como un hombre dentro de la sociedad. Y además quería esa misma justicia para sus hijos. Por eso los llamaba, por eso les predicaba y por eso ofrecía sacrificios de sangre. Porque él no creía que ya por el hecho de él ser temeroso de Dios, apartado del mal, que él era recto y él era intachable, por el hecho de tener estas 4 cualidades de un hombre íntegro, no creía que por eso sus hijos se iban a salvar del infierno, porque sus hijos tenían que arrepentirse también como él. Mis amados, esta es la verdad del Evangelio. Jesucristo ya vino al mundo y vino para salvarnos, no vino para condenarnos. Juan 3, versículo 17, quisiera leerlo. Juan capítulo 3, verso 17. Dice nuestro Señor: porque Dios envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Juan 3, 17. Jesús no vino para juzgarnos, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él, versículo 18, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ya está bajo condena, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio. ¿Cuál es el juicio? Este es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Versículo 20, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero, versículo 21, el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas. ¿Qué han sido hechas? ¿Qué han sido hechas? ¿En mi propia justicia? No. En la justicia de Dios, que es la única, perfecta y aceptable. Y eso es solamente en Cristo, mis amados. Seamos conscientes de que esta justicia de este hombre llamado Job iba más allá de él mismo. No era un hombre que solamente oraba por sus hijos y oraba por sus hijos, no. Era un hombre que los buscaba, les llamaba, les hablaba y derramaba sangre delante de ellos. ¿Para qué? Por si de una u otra manera habían pecado contra Dios, tenía que haber derramamiento de sangre para ser perdonados. Jesucristo lo hizo, el Cordero de Dios, una sola vez y para siempre. Ya no se necesitan más sacrificios. Como padre, yo no tengo por qué estar realizando sacrificios por nuestros hijos con mi chula, no. Pero independientemente de todo lo que oramos diariamente por nuestros hijos, porque lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo, como también lo hacemos obviamente por cada uno de ustedes, mis amados hermanos, porque somos una familia eterna, obviamente también nunca dejamos de hacerlo y nunca dejaremos de hacerlo, de sacar el Evangelio. Si se congregan y si son fieles, no queremos ver sino que Cristo crezca más en ellos, y no vamos a dejar de hacerlo, porque es nuestra responsabilidad, y mostrarles que el sacrificio ya fue hecho ahí en la cruz. Jesucristo sin pecado alguno, puesto en ese madero para limpiarnos de toda nuestra inmundicia, nuestra pecaminosidad, y así quitarnos el juicio y la ira venidera. Como ustedes escucharon directamente, o juntos escuchamos de parte de Jesucristo, que dice:
que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Mis amados, los motivos ocultos del corazón solamente los conoce Dios. Nosotros, por la gracia de Dios, tenemos el Espíritu Santo y obviamente podemos discernir cuando estamos haciendo algo motivados con algo carnal en vez de algo espiritual. Y tenemos que cuidar mucho esto, sobre todo porque somos ya nacidos de nuevo, donde el gobierno que queremos es del Señor y no de nosotros mismos, porque es ahí donde el Señor envía bendición. Vivamos en la verdad y dejemos de tratar de engañarnos con medias verdades o con falsas totales y viles mentiras. Veamos realmente nuestra responsabilidad como padres, que no se termina ahí, donde nuestros hijos ya salieron y ya están yéndoles muy bien, sino que aquí vemos como un padre se preocupa por la riqueza más grande de sus hijos, que sean lavados por la sangre de todos sus pecados. Que el Señor haga de cada uno de nosotros, hombres y mujeres, con esta integridad, donde realmente puedan decir otros de nosotros: intachable, recto, apartado del mal. Mis amados, vamos a orar y que el Señor nos siga mostrando, aún en una familia como esa, qué sucede a lo largo de su vida. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, porque toda ella es verdad. Y te damos gracias, Señor, que tu palabra alumbra nuestra conciencia y nos llama una y otra vez a las áreas que todavía tienen que ser puestas a los pies de la cruz. Gracias por Jesucristo, el justo, que Él vive perpetuamente para salvar a los que Él ha llamado a arrepentimiento. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es verdadera, y gracias porque Jesús es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, y vive perpetuamente para interceder por ellos. Gracias, Señor, porque tenemos un firme intercesor que no falla, y te damos gracias por esta palabra, y te pedimos salves a tu pueblo y edifique la fe de los santos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a alabar al Señor.